Dios les bendiga, muy buenas tardes. Qué bueno que estamos nuevamente aquí conectados desde el Templo de Emanuel, que estamos ubicados aquí en Avenida Universidad 1705 en la colonia Anáhuac, en Saltillo, Coahuila. Bienvenidos. Y vamos a empezar hoy un tema muy interesante, muy acorde a nuestros tiempos. El tema le titulé COVID-19, un futuro incierto. Y vamos a ver la escritura. Yo sé que en estos tiempos mucha gente está hablando de la segunda venida de Cristo, están hablando de las señales de los últimos tiempos y definitivamente yo creo que todo esto que estamos viviendo es parte de las señales para que nuestro Señor Jesucristo venga. Desde que yo me convertí en 1984, yo conocí del Señor, apenas tenía 24 años de edad en aquel tiempo. Y una de las cosas que se hablaba y se predicaba mucho en las iglesias era acerca de la segunda venida de Cristo. De hecho, había un hermano, el hermano Gigi Ávila, que predicaba mucho acerca del anticristo, del falso profeta, de la bestia, del 666. Y era un hermano muy fogoso y muy apasionado en predicar sobre estos temas. También recuerdo al hermano Marino, un hermano que él cantaba, y me acuerdo que uno de sus cantos preferidos de aquel tiempo era La Gran Tribulación. Era un canto que hablaba acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo y del tiempo en que iba a venir el rapto y que la gran tribulación se iba a quedar aquí en la tierra. Y aunque estudié esto como parte de nuestra formación teológica, también una de las cosas que yo siempre me incliné y tuve una especial atención acerca de la identidad que debemos de tener cada uno de nosotros como cristianos, la seguridad realmente de lo que es la salvación y que realmente si nos ocupamos en cuidar nuestra identidad y cuidar la salvación, realmente estaremos preparados cuando Jesucristo venga. No importa si viene la gran tribulación o no viene, porque hay diferentes puntos de vista sobre la tribulación y sobre el sufrimiento del cristiano en los últimos tiempos. Pero lo que yo sí sé es de que si el Señor Jesucristo viene y nosotros estamos completamente preparados y tenemos una identidad en Cristo, realmente no debemos de qué preocuparnos. En realidad nuestro futuro no es incierto. Después del COVID-19, ¿qué futuro nos espera? Hay un futuro muy cierto, muy seguro para el cristiano. Para cada uno de nosotros que hemos conocido del Señor, realmente hay un futuro glorioso y maravilloso. Si el Señor Jesucristo no viene después de estos tiempos, no hay ningún problema. Seguiremos en esta tierra trabajando, evangelizando y ministrando la palabra del Señor y sobre todo predicando las buenas nuevas de salvación. La salvación está en Cristo Jesús y eso es lo que tenemos que nosotros entender y aprender. Así que en este día yo quiero tocar el tema acerca de la santidad, de la identidad. Y vamos a ver en San Juan capítulo 1, en el verso 11, vamos a ver una parte de la escritura que nos habla sobre el tema. Para empezar, hay que entender que nuestro caminar cristiano tiene un inicio. Todo nuestro caminar cristiano debe tener un inicio. Hay gente que ya nació en un hogar cristiano. Y quiero decirles a ellos que aunque nacieron en un hogar cristiano, no significa que ustedes realmente estén en Cristo, sino que tiene que haber un inicio en el caminar cristiano. Algunos que nacieron en hogares cristianos iniciaron su caminar a través de, más bien no a través, sino desde los 5 años, los 6 años. Hay diferentes testimonios de gente que nació en el camino cristiano. En el momento que aceptó a Jesucristo fue en una edad muy temprana, pero tuvo un inicio, no fue en el nacimiento, sino es en el nacimiento espiritual cuando empieza nuestro caminar. Juan 1, verso 11 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Miren nada más lo que dice, a lo suyo vino, a lo que era de él. Y luego dice, y los suyos, plural, no lo recibieron. A lo suyo que era un pueblo, ese era lo suyo, el pueblo. Pero ese pueblo, esa cantidad de gente, los suyos no lo recibieron.
Y eso a nosotros nos da una tremenda oportunidad que vemos en el verso 12, es de que el Señor aquí nos habla en el siguiente verso, dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. A partir de este instante del verso 12 nos damos cuenta que los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Desde allí empieza la identidad. Desde el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, entonces Él nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Dice, es decir, a los que creen en su nombre. Todos los cristianos que hemos creído en Jesucristo, somos hijos de Dios. Ahora la gente dirá y se preguntará, ¿acaso no todo el ser humano es hijo de Dios? Pues yo te voy a decir que no, porque este verso así no lo dice. Este verso nos dice que los que le recibieron, los que creen en su nombre, ellos son hijos de Dios. Y solamente por fe es como llegamos a ser hijos de Dios. El resto del mundo, ¿qué es? El resto del mundo es creación de Dios. Todos son creación de Dios. Hay diferentes hombres sobre la tierra, todos fueron creados por Dios, por la mano del Señor, todos fueron creados, pero hijos de Dios solamente son aquellos que han creído en Dios. Y de ahí realmente parte nuestra identidad. Nosotros somos hijos, tenemos una identidad, tenemos un Padre maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a pensar, tú dices, bueno, yo no sabía, nunca había oído hablar de esto. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que aceptar, tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Esto es muy sencillo, hay que reconocer que somos hombres pecadores y que el Señor Jesucristo vino a morir por todos nosotros, allí en la cruz del Calvario, y que allí nos dio salvación y vida eterna. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo ahí. Entonces nosotros aceptamos que somos pecadores y le decimos, entra en mi corazón y transforma mi vida. Y tiene que ser una oración realmente nacida del corazón. No solamente porque alguien te lo diga que tienes que hacer esa oración. No, aquí lo importante es, tú puedes orar de diferentes maneras, pero tiene que haber unos elementos en tu oración. La Biblia dice que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer realmente que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Y tenemos que hablar con el Señor. Quiero decirte como testimonio personal, cuando yo conocí del Señor Jesucristo, me encontré con una situación muy buena y muy importante. Yo me encontré con que en aquel tiempo, leyendo la Escritura, vine y encontré una cita muy hermosa. Una cita que decía que el que no está conmigo está en contra de mí y el que no junta conmigo sin mí desparrama. Y entonces, pues, ¿qué creen? Yo entendí, reconocí que no estaba con Dios, mi vida era un desorden, que no estaba juntando con Él. Y humildemente le dije, Señor, yo te pido que me enseñes a estar contigo, que me enseñes a juntar contigo. Y desde allí hubo un cambio en mi vida y entonces todo fue revolucionando dentro de mí. Entonces, nuestro caminar empieza nuestra identidad, empieza cuando caminamos reconociendo a Jesús como nuestro Salvador y entonces a partir de allí nos volvemos hijos de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjate que aquí hay una buena noticia para cada uno de nosotros. Primeramente, esta buena noticia es de que si estamos en Cristo, o sea, si hicimos el paso anterior que te acabo de decir, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Realmente entonces, a partir del momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él perdona todos nuestros pecados. Pero entonces empieza una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Empieza un nuevo estilo de vida muy diferente al que estábamos viviendo.
Y entonces ya de ahí vamos adquiriendo, conforme vamos pasando y entendiendo todas estas cosas, esa identidad. Sabemos quiénes somos. Somos gente que fue pecadora, pero que Dios en su misericordia nos hace hijos de Él, y que entonces las cosas viejas ya pasaron, pero aquí tenemos un reto nuevo. Todas son hechas nuevas de hoy en adelante, del momento que uno acepta al Señor Jesucristo. 1 Corintios 6:20, vamos a ver qué nos dice. Dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que realmente nuestra salvación costó un precio. Y dice que fuimos comprados por Él. Y entonces dice que tenemos que glorificar al Señor, tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Dice, los cuales son de Dios, cuerpo y espíritu son de Dios. Es más, para ser completos, espíritu, alma y cuerpo son de Dios. Y entonces esos tienen que ser renovados, transformados y glorificar a Dios con todo lo que somos. Por eso de allí viene un cambio y viene una transformación. Y ahora esto nos hace que nosotros seamos realmente especiales. Voy a ver 1 Pedro 2:9, pero quiero decirte que una parte de la Escritura también nos dice que somos justificados por la fe. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos especiales porque fuimos justificados por Jesús. Ahora, 1 Pedro 2, verso 9, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a ver este verso. Para empezar dice, fíjate nada más, para que la identidad que tenemos en Cristo se vaya haciendo más fuerte, más real. A lo mejor hasta pecaremos de presuntuosos cuando vemos esta escritura, pero el Señor Jesucristo es lo que nos da a entender que ya no somos cualquier persona, que ya no somos cualquier cosa en la vida, sino que ahora somos linaje escogido. ¿Por qué escogido? Porque Él nos escogió en realidad, un linaje. O sea, ya venimos a ser parte de la familia de la fe, de gente muy importante, que es lo que Dios está diciendo en este verso. Dice, real sacerdocio. O sea, somos un sacerdocio real. Somos gente, de hecho, más adelante lo dice por qué. Somos gente que puede anunciar las virtudes de Jesús como sacerdotes, estar clamando, intercediendo delante del Padre y convirtiéndonos en intercesores de mucha gente. De hecho, mucha gente nos pide que oremos, y de hecho te invito a que si tienes una necesidad, alguna circunstancia, por ahí aparecen aquí abajo lo que son los teléfonos para que tú mandes ahí tu necesidad, tu petición, o lo mandes por el WhatsApp. Estamos a la orden para ustedes, para estar orando e intercediendo, que Dios en su misericordia y en su bondad es quien contesta las peticiones. Dice también aquí, son nación santa, pueblo adquirido. Para empezar, una nación santa, o sea, un pueblo apartado, pero no apartado del mundo, sino apartado de la maldad, apartado del pecado. Y luego dice, un pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, somos de Dios. Y entonces eso nos da la tremenda identidad de saber que realmente somos gente muy importante delante de la presencia de Dios, porque como vimos anteriormente en un verso anterior que leíamos, fuimos comprados con precio. Dios dio su sangre preciosa, realmente. Ahora,
Dice, pero ¿para qué nos adquirió? ¿Para qué somos linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos todo esto? Dice, para que a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anteriormente dice la Escritura que estamos en tinieblas y que el Señor Jesucristo nos llamó a su luz admirable, pero es necesario anunciar nosotros sus virtudes. Una de las virtudes de nuestro Señor es que Él murió por toda la humanidad. Una virtud del Señor es que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Si tú allí donde estás te quieres acercar a Cristo, Él no te va a desechar. Él no te va a echar fuera, porque es una de sus virtudes, el amar a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitas hacer? Creer en Jesús, para que Él te dé la vida eterna. Esa es una de sus virtudes, es lo que estamos anunciando ahorita. De hecho, te estoy anunciando la virtud maravillosa de la salvación. Yo entiendo que en este tiempo de esta pandemia, del coronavirus, yo entiendo que hay temores, y obviamente que son temores justificados. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces tenemos temor por la familia que nos rodea, por los hijos, por los nietos, que qué va a pasar con ellos. Pero una cosa sí sé, Dios va a tener cuidado de ellos, en caso de que algo nos llegara a pasar. Pero algunos otros tienen miedo, porque van a morir, ¿y qué va a pasar conmigo si yo muero? Si tú logras entender este día que Jesús vino para morir por ti y para bendecirte, yo te puedo asegurar que entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento va a inundar tu corazón y realmente vas a ver la muerte desde otro punto de vista. La vas a ver como algo muy normal y natural que tiene que suceder para ser realmente bendecidos y llegar a la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, nosotros somos especiales. Ahora, si nosotros tenemos identidad, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver Colosenses, el verso 1, el 4 y el 12. Y vamos a ver que tenemos que entender que nuestra mirada tiene que estar enfocada. Tenemos que enfocarnos. Ya entendemos que ya fuimos salvos, ya entendemos que el Señor vino a morir por nosotros, que somos gente especial, pero ahora hay que enfocarnos. Vamos a ver del verso 1 al verso 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Este verso nos habla que tenemos que centrarnos en buscar las cosas de arriba, enfocarnos. O sea, desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hay que enfocarnos en buscar las cosas de arriba. O sea, las cosas espirituales, las que nos llevan y nos acercan cada día más a Dios. Ahora, esto no quiere decir, y es necesario aclararlo para no confundirnos, no significa que nos vamos a hacer como, valga la expresión, como un monje que se aparta a un lugar aislado porque está buscando de Dios y olvidarnos de toda la gente. No, no está diciendo eso. O sea, uno en nuestro caminar diario, de nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestras actividades cotidianas, uno siempre tiene que estar buscando las cosas de arriba. Tenemos que entender que somos seres espirituales y que tenemos que buscar las cosas de arriba para que Dios venga y nos bendiga y seguir adelante. Vamos a ver el verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Eso nos está hablando de prioridades. La prioridad que debemos de tener, y que yo creo con toda seguridad que a veces la iglesia se desliza, y no que hable mal de la iglesia,
sino que a veces las circunstancias de la vida, los problemas, todo lo que nos rodea, de repente nos desliza y nos enfocamos en los afanes de la vida y se nos olvida poner la mira en las cosas de arriba y nos enfocamos más en las de la tierra. Uno tiene que buscar el justo equilibrio para seguir manteniendo la identidad en Cristo, nuestro destino eterno, seguir viendo hacia arriba, pero seguir trabajando aquí en el área horizontal. Aquí en la tierra hay que seguir trabajando. Vamos a ver el verso 3. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando dice porque habéis muerto, se está refiriendo que hemos muerto a las cosas del mundo. Y cuando hablamos de las cosas del mundo, y cuando decimos la palabra mundo, no me estoy refiriendo al globo terráqueo, sino la Escritura se está refiriendo a morir a los placeres que a este mundo, a esta generación, los llevan presos y los alejan de Dios. A eso se refiere. Por eso dice que nosotros hemos muerto ya, morimos al mundo, pero estamos vivos para Dios. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es una parte de identidad tan tremenda que debemos de poner atención, porque nuestra vida está escondida en Cristo, y si está escondida en Cristo, entonces está segura. Verso 4, vamos a verlo. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando dice que Cristo y nuestra vida se ha manifestado, se está refiriendo a la manifestación de la segunda venida. Y dice que entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que aquí, ¿qué es lo que nos está adelantando? Bueno, nos está adelantando que nuestro destino está en el cielo. Tenemos una identidad con Cristo aquí en la tierra y vamos a vivir en esta tierra, pero poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Vamos a ver 1 Juan en el capítulo 3 para poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está pretendiendo de cada uno de nosotros? Porque Él quiere que estemos enfocados. Dice aquí, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Dice que Dios nos ha dado un gran amor y que dice que para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios y eso realmente es muy trascendental que lo entendamos. Dice que este mundo no nos conoce y no nos va a entender a veces. Dice porque tampoco le conoció a Él. O sea, todo cristiano que camina en Cristo realmente va a ser diferente a todos los demás. Ciertamente con virtudes, con defectos, porque somos humanos, y Dios va perfeccionando el caminar de cada uno de nosotros de acuerdo a la entrega que tenemos con Él. Pero entonces, realmente Dios nos hace diferente. Vamos a ver el verso siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Fíjese, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Aquí se está refiriendo a su segunda venida. El día que Él se manifieste, entonces nosotros seremos transformados y seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Estamos bien? Vamos a ser como Él es. Y vamos a ver el verso 3. Dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Aquí estamos viendo que está hablando de algo, gracias, está hablando de que todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de que Él
se manifieste, de que Él venga en su segunda venida por su iglesia y nos levante. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que el que tiene esta esperanza puesta en Él, dice, se purifica así como Él es puro. Como iglesia no se nos debe de olvidar que el Señor Jesucristo viene por su pueblo y por sus hijos. Y si tenemos esa esperanza, entonces eso nos anima a purificarnos día tras día. O sea, mientras que Él llega, nosotros nos vamos a purificar. Mientras que llega el momento que Jesucristo va a venir por su pueblo, es nuestro deber y nuestra necesidad de purificarnos de esas imperfecciones que yo te decía, irlas convirtiendo en virtudes conforme va pasando el tiempo. De hecho, todo cristiano deberemos de ser gente que conforme pasen los años deberemos de ser mejores. Y si por alguna razón hoy nos analizamos y vemos que no somos mejores que antes, es un tiempo de reflexionar, pararnos, meditar y volver a la senda antigua y otra vez a caminar con Cristo, a purificarnos, a ser mejor, a ser diferente, para que cuando Cristo venga nos encuentre realmente bendecidos. Porque mientras que Él llega, uno tiene que ir caminando para ser mejor. Vamos a ver Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Eso es a lo que se refería el verso anterior, irnos purificando. Entender que nuestro viejo hombre, ¿cuál viejo hombre? Aquel que era antes de venir a los pies de Cristo. Antes de recibir a Jesucristo y ser convertido hijo de Dios, ese viejo hombre tiene que ir muriendo. Nuestro cuerpo de pecado tiene que ser destruido. Y no quiere decir que es este cuerpo físico, sino nuestra manera de ser debe ser destruida. Esa manera de ser que a Dios no le agradaba debe ser destruida. Dice, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea, que el pecado ya no tenga señorío de nosotros. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo, él nos habla de esto, de esta manera. Él nos habla de una manera un poquito diferente, pero para que lo podamos entender. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, en el aspecto de la identidad, como estamos hablando, empezamos a ver que nuestro futuro no es incierto. Pasará esta pandemia, pero nuestro futuro no será incierto. Porque dice, con Cristo he sido crucificado. Otra versión dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso significa que entonces nosotros vamos a someter nuestra voluntad a Cristo. ¿Y cómo podemos someter nuestra voluntad a Cristo? Bueno, guiándonos a través de la palabra como Cristo vivió y siguió. Y entonces, ya nosotros vamos a estar en una situación bastante buena, porque vamos a convertirnos en imitadores de Cristo. A veces la gente, he escuchado de todo. La iglesia está compuesta por personas que han fracasado en la vida, otras no han fracasado, unos han realmente estado muy descarriados. Mucha gente antes de conocer a Cristo era lo peor que puede existir sobre la tierra. Y han venido a los pies de Cristo y se han convertido y han transformado. Han conocido su identidad y poco a poco han ido cambiando. Pero a veces
Hay gente que dice, es que aquel es cristiano y no ha cambiado. Quiero decirte que a esa persona a veces le ha faltado crucificar su carne y que realmente Cristo viva en él. Y eso volvemos a lo que dije hace un momento. Eso es que nos deslizamos y nos empezamos a descuidar de lo verdaderamente debe de tener prioridad en nuestra vida, que es acercarnos a Él. Pero ahora el apóstol Pablo dice que ahora yo vivo por fe. Todo lo que vivo en la carne, todo lo que vivo en la vida, lo vivo por fe de que Dios me va a transformar y voy a ser semejante a Él. No como Él en todas sus virtudes y cualidades, pero sí en una vida mejor que la que hoy estamos viviendo. Dice lo que debe llenar el corazón, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ponte a pensar en esto. Si nosotros analizamos la humanidad está llena de gente mala. Y tú que me estás viendo allá de aquel lado, yo creo que tú sabes perfectamente. Es más, incluso gente cristiana sabe por nombre y apellido en lo que le ha fallado a Dios. Y gente que no es cristiana también sabe lo que le ha fallado a Dios. Pero aquí la Escritura me dice que Jesucristo dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Usted cree que Jesús no sabe la vida que llevas o la vida que llevamos? Claro que lo sabe. Y aún así de saber nuestro estilo de vida, Él se entregó a sí mismo por ti y por mí. Eso me habla de un amor que Dios tiene para mí y para ti muy grande. Y que entonces si Dios, conociéndonos tal como éramos, se entregó por nosotros, ¿acaso no nos va a transformar? Definitivamente que sí. Pero cuando nosotros estamos bien seguros de nuestra identidad que tenemos con Él, entonces estamos bien seguros que hemos entrado en un proceso de transformación en el cual el amor de Dios ha sido suficiente para bendecirnos, para cambiarnos. Y si Él dio su vida por nosotros, ¿qué no hará por ti ahora? Te va a ayudar y te va a transformar. Tú que estás de aquel lado y tú dices, es que yo no conozco de Dios, pues ven y conócelo. Y te darás cuenta que su caminar con Él va a ser bueno, va a ser excelente. Y realmente Dios te va a bendecir, te va a transformar. Y Dios, ahorita en este tiempo, yo lo creo con todo mi corazón y porque creo que este mensaje viene de parte de Dios para tu vida. Este tiempo de pandemia, que aquí en México apenas estamos viviendo de alguna manera, yo lo veo así como ligera, tranquila, dentro de toda la situación que se vive. Obviamente no estamos como los Estados Unidos actualmente, que están viviendo realmente situaciones muy difíciles, o como lo vivió España, lo vivió Italia o Francia. No lo estamos viviendo en esa magnitud. Y a lo mejor algunos no han entendido todavía el llamado de Dios para la vida de la iglesia. Este es el tiempo de reflexión para podernos alinearlos con Él. Es una llamada de amor en realidad de parte de Dios. Dios tiene en control todo. Dios tiene el control, en control el coronavirus y todo lo que esté aquí. Pero ¿sabes qué? Es necesario que nos metamos con Dios. Esta vida es efímera. Esta vida se va en un rato. Pasará el coronavirus. Como quiera la vida se va a ir yendo. Gente va a seguir muriendo. Pero aquí lo que Dios está hablando a su pueblo es de que vengan delante de su presencia. A lo mejor ahorita algunos dicen, no, no pasa nada, no sucede nada. De hecho, a veces yo lo veo en las calles o lo veo en algunos lugares, como la gente anda yendo y viniendo. Me tocó ver en días pasados gente que tenía carne asada allí en su casa y tenían ambiente y como viviendo en otro nivel. Pero ¿sabes qué? Yo considero que aunque va a pasar todo esto, vienen todavía tiempos un poquito más complicados. Y espero que no sea
Como cuando Dios mandó hablarle a Faraón y Faraón endureció su corazón. Dijo, no pasa nada, aunque vio la primera plaga y la segunda y la tercera, él siguió ahí con ese corazón duro. Yo creo que es tiempo que nosotros dobleguemos nuestro corazón a Dios. Podamos tener una identidad de hijos de Dios. Y como hijos de Dios, con privilegios, con un futuro verdaderamente cierto. De hecho, vamos a ver Filipenses 3:20 y vamos a ver que realmente dice aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Ok, tengan su identidad, vayan transformando su vida, renovándose, porque las cosas viejas pasaron. Tengan enfocada su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra ciudadanía, la que va a ser permanente, está en los cielos, y de donde realmente ansiamos que nuestro Señor Jesucristo venga. Ahí lo estamos esperando. De hecho, la iglesia es la meta final que tenemos, que el día que Jesucristo venga y nos levante, nos lleve al cielo, porque allá está nuestra ciudadanía, no está aquí. Entonces estamos pensando que entonces tenemos identidad y tenemos un destino. El verso 21, vamos a verlo. El cual transformará el cuerpo nuestro de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Qué está diciendo? Que Él va a transformar este cuerpo nuestro en este estado de humillación, y lo va a transformar a un cuerpo de su gloria. ¿Sabes tú que nosotros estamos destinados a que este cuerpo va a ser transformado? ¿Va a ser realmente bendecido? ¿Va a ser de alguna manera diferente? Así como el cuerpo de Cristo cuando resucitó, diferente. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Será un futuro incierto? De ninguna manera. Es un futuro glorioso, es un futuro maravilloso, donde aún nuestro cuerpo, ¿sabes qué? Ya no se va a enfermar ni de coronavirus, ni de ninguna otra enfermedad conocida aquí en la tierra, porque en el cielo no habrá llanto ni enfermedad, no habrá nada de eso. Y allí hay vida eterna. Vamos a ver Juan 3:36. Dice, para que podamos entender acerca de esto que te estoy diciendo, para poder afianzar nuestra identidad a todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. Dice, el que cree que el Hijo tiene vida eterna, el que cree que el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. ¿Qué está hablando esta parte de la Escritura? Que si nosotros creemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, tú y yo hemos creído en el Hijo, tenemos vida eterna. Pero dice que el que no cree y no obedece, él no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí entonces nos está hablando que a toda la humanidad le conviene creer en el Hijo, creer en Jesucristo para que tenga vida eterna y una vida eterna en el cielo. Vamos a ver el capítulo 17, más bien, de aquí mismo de Juan, y vamos a ver el verso 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí está hablando acerca de la vida eterna, que conozcamos a Dios, que conozcamos a Jesucristo, para que podamos estar delante de su presencia. Y mira, vamos a ver el verso 14, el capítulo 14 de Juan, en el verso 1 en adelante. Esta cita que siempre me ha llamado mucho la atención y que es muy aplicable
en este tiempo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Una versión dice, ni tengas miedo. Esta dice así nada más, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. Dice el Señor Jesucristo, no tengan miedo. Creen en Dios, crean en mí. Verso 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Verso 3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Fíjate nada más. El Señor dice, ¿sabe qué? No tengan miedo. Si usted tiene identidad, entonces van a entender que los hijos siempre están con el Padre. Si ustedes tienen identidad, su futuro no es incierto. Su futuro es en el cielo. Yo estoy preparando una casa para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora, vamos a ver. Él está diciendo, voy a venir otra vez y me los voy a llevar conmigo. Segunda de Pedro 3:8. En adelante. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El que sigue. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué Dios dice aquí? Que Él no va a tardar su promesa en cumplirla. Y esa promesa es de que Él viene. Dice, algunos lo tienen por tardanza, pero Él está siendo paciente. ¿Sabes qué? Para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hace cerca de 2000 años se dijo que Jesucristo iba a venir, pero Él estaba esperando en su paciencia para que más gente se arrepienta. En este tiempo, el diablo se ha llevado a mucha gente al infierno. La maldad ha aumentado. La gente se ha corrompido. Es más, muchos se burlan de Dios de diferentes maneras. Pero más sin embargo, Dios está siendo paciente porque no quiere que ninguno se pierda. Vamos a ver el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Poner atención a esto, dice que va a venir como ladrón. Una versión dice como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón? Ahora yo entiendo, todos los que vivimos en este tiempo, en esta ciudad y en estas colonias, sabemos que los ladrones vienen a plena luz del día y te roban. Eso ya no es como antes. Pero aquí está hablando el Señor de un ladrón que viene en la noche. ¿De cómo? De sorpresa. No te va a mandar decir, ahí voy, prepárate porque te voy a robar. Pero dice que la venida del Señor Jesucristo así va a ser, como ladrón en la noche. Y entonces, si viene como un ladrón en la noche, uno debe estar preparado permanentemente. No solamente estar esperando, no solamente estar pensando que el ladrón nos va a avisar, o en este caso, estar pensando que Jesucristo nos va a venir a tocar unos días antes y decirnos ya nos vamos. Aunque quiero decirte que Él dijo que iba a haber señales de su venida para prepararnos. Y esto que estamos viendo es parte de una señal entre muchas otras más que en su tiempo te platicaré de cómo se han estado cumpliendo. Esta es solamente una parte. La pandemia es una parte de las señales que el Señor ya había dicho desde antes que iban a venir. Pero Él va a venir para sorprendernos. Entonces,
A hoy en día mucha gente se prepara para los ladrones. Ya se tienen cámaras ahí vigilando, se tiene cercado y todo para protegerse. Pero aún así los ladrones a veces vienen y roban y destruyen. Pero el ladrón, perdón, no el ladrón, sino a quien estamos esperando, no es un ladrón, sino es el Señor Jesucristo. Eso sí, va a venir de repente. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? ¿Qué está diciendo aquí? Pedro está hablando, bueno, si todo esto va a ser destruido, si todo esto que hemos edificado de nada sirve, porque un día va a venir el Señor, entonces, ¿qué clase de personas debemos de ser? ¿Qué clase de persona tiene que ser el cristiano? Bueno, debe ser una persona, dice que tiene que vivir en santa conducta y piedad. O sea, que Él está hablando al pueblo de Dios para que podamos comportarnos como debemos de comportarnos. Y creo que es entendible, porque si Dios viene como ladrón en la noche y sin santidad nadie verá al Señor, obviamente que Él quiere que su pueblo esté preparado. Vamos a ver el verso 12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. El Señor habló en los tiempos de Noé, cuando vino la destrucción por agua. Él prometió ahí con el arco iris. Es una promesa de Dios el arco iris, que hoy es usado para otras cosas, pero el arco iris es una señal de Dios, donde dice que no va a destruir más esta tierra con agua, más sin embargo por fuego. Y esto dice que allí los elementos se fundirán con intenso calor. Verso 13. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. ¿Qué dice? Que nosotros, que tenemos una identidad en Cristo, que estamos seguros quiénes somos, y estamos seguros no por nosotros, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Te decía hace rato, al inicio, que en los años 80, que fue cuando yo vine a los pies del Señor, se hablaba mucho de la segunda venida y de la gran tribulación y de las catástrofes y todo lo demás. Y yo te decía que yo me enfocaba siempre a entender la identidad de quiénes somos, porque, ¿sabes qué? Si nos preocupamos, no va a pasar de esas calamidades que acabamos de leer sobre nuestra vida, sino que nosotros estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos esperando un mejor lugar. Y entonces, pues eso nos hace entender que somos peregrinos en esta tierra y que estamos esperando una promesa mayor y que no estamos esperando que este mundo se componga. Este mundo va a ir de mal en peor. Estaba oyendo acerca de la pandemia, de cómo, pues, científicos dicen una cosa, otros otra, y es obvio, porque se está estudiando este virus todavía no se tiene toda la información, todavía no se tiene aún todo esto, claro, de cómo evoluciona y de cómo hay que curarla y de cómo hay que combatirla, no se tiene todo. Estaba leyendo por ahí que creo que algunos científicos de Harvard hablaban que esto de la cuarentena y todo lo que está pasando a lo mejor se prolonga hasta el 2022, o sea que va a tener que haber muchas restricciones de movimiento. Eso es lo que dicen ellos. Otros dicen que a mediados del año y otros dicen otra cosa. Eso nos da una certeza. Estamos ante un gran problema, ante una gran situación que obviamente va a traer crisis, va a traer muchos problemas.
Y esa crisis y esos problemas obviamente va a ser otra vez el cumplimiento de la Escritura, de hablar de hambrunas y de hablar de grandes problemas. Imagínense usted. Por eso es muy importante que el pueblo de Dios se humille. Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor para detener todo esto, porque entendemos que Dios tiene el control de todo. Imagínate tú, ahorita estamos en abril 2020, en México. Ahorita vamos al supermercado y todavía encontramos huevo, frijol, sopa, encontramos todo. Es más, hoy en día todavía podemos darnos un gusto de comprar un pastelito, de comprar un postrecito. Ahorita hay todavía. ¿Por qué? Porque mucha la gente está sin trabajar, pero le pagaron su semana como debe de ser. Y todavía se pueden dar esos lujos. Pero si esto se prolonga, imagínate tú, donde ya se tenga que trabajar o donde se tenga que despedir gente y donde empiece a escasear el alimento, esto se va a poner muy difícil. Y no es una cuestión para amarillista, para alarmarnos, sino que es una posibilidad que se ve en el futuro. Entonces, ¿acaso no se irá a multiplicar la maldad? No va a haber en algunos, que ya lo hay en estos días, gente que no tiene que comer. Sí existe. Entonces, el futuro para ellos parece incierto. Y parece incierto también la cuestión de la economía. Pero tenemos que entender el cristiano que nosotros estamos esperando una promesa nueva y viva. Y que parte de la identidad que tenemos es que somos hijos del Padre. Y el Padre nos ha amado tanto que dio a su Hijo. Y dice otra parte de la Escritura que si Él no escatimó en darnos a su Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Eso está hablando para que la gente venga a los pies de Cristo, se cubra bajo su sombra y que Dios lo bendiga. Que esté cubierto bajo la sombra de Cristo y que esta tremenda calamidad y tremenda pandemia seamos librados y bendecidos. Porque dice que el Señor en su palabra dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dice que hay una promesa de provisión de parte de Dios para sus hijos. Dice que hay una protección para sus hijos. Y algunos dirán: bueno, ¿y por qué han muerto algunos cristianos? Quiero decirte que a veces hay cristianos que van a morir en este tiempo porque van a ser contaminados, porque este asunto es una cuestión de razonamiento práctico, de usar la lógica y el sentido común. Hay una pandemia, hay un virus, hay que cuidarnos. Pero si nosotros salimos tentando a Dios de que no nos va a pasar nada porque somos hijos de Dios y la Biblia dice que aun aunque veamos cosa mortífera no nos va a dañar y nos descuidamos, muy posiblemente mucha gente va a ser contaminada de esa manera por falta de prudencia y de sabiduría. Algunos cristianos van a pasar por eso. Y otros a lo mejor que son médicos y son contaminados por su trabajo, parte del riesgo de trabajo, van a morir por ser una cuestión natural. Y a lo mejor diremos: ¿por qué Dios no los cuidó? Porque simple y sencillamente lo que acabamos de enseñar, tenemos un destino en el cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y lo que nos debe de preocupar ahora, aparte de lo que estamos viviendo, es asegurarnos que tenemos una plena identidad con Cristo. Y que estamos seguros que si Cristo viene, nos vamos a ir con Él. Y que si nosotros nos morimos de la pandemia, nos vamos a ir con Él. Sea que vivamos o muramos, somos de Él. Eso es lo importante. Y Dios está llamando a cuentas a su pueblo para que venga delante de su presencia, se ponga a cuentas y mire, la bendición de Dios fluya. Y mucha gente no va a ser tocada. La gente que use de sabiduría, de entendimiento, no va a ser tocada. Dios la va a bendecir.
Dios la va a levantar. Y si alguien va a fallecer como cristiano, Dios también lo va a llevar al cielo. He oído testimonios de gente cristiana que ha servido y ha muerto al servicio de esta gente que tiene el coronavirus. Ha sido una secuela, un daño colateral, si pudiéramos llamarlo de esa manera, en ellos. Pero ¿saben qué? Se fueron con Cristo. Su muerte no es en vano. Es más, quiero decirte que a través de los tiempos y en las épocas más difíciles del cristianismo, ha habido mucho muerto cristiano, mucho gente que ha muerto como mártir. Y uno dirá, pues entonces Dios no cuidó de ellos. Sí, sí cuidó de ellos. Pero es solamente la transición de esta vida a la otra. Vamos a ver el verso 14, ya para terminar. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. ¿Qué dice Pedro, el apóstol Pedro? ¿Saben qué, hermanos? Por tanto, o sea, ya después de haber dialogado, haber disertado sobre la segunda venida, sobre cómo van a ser los cielos nuevos, la tierra nueva, cómo va a ser destruido todo esto, ¿saben qué? Amados, puesto que aguardáis estas cosas, o sea, la venida del Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. A veces yo pudiera, o muchos predicadores pudiéramos decirte, mira, no pasa nada. Vive la vida desordenada como hasta hoy y no va a pasar nada. Te estaríamos mintiendo. Porque aquí el Señor nos dice a través del apóstol Pedro, que seamos primeramente procurar con diligencia. La diligencia nos habla de poner el empeño y todo lo que esté de nuestra parte para ser hallados, dice, por Él en paz. ¿Sabes tú que la Biblia nos habla de unas cosas tremendas? El apóstol Pedro le dijo al Señor, precisamente Pedro es el que escribe aquí, le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? 7 veces. Y dijo el Señor Jesús, no te digo 7, sino 70 veces 7. Y después de eso Pedro dice, Señor, auméntame la fe. Es cuando dice ahí, porque dice, ay Señor, pues auméntame la fe para poder perdonar tantas veces. Yo necesito fe. Por eso Él dice, sean hallados en paz. ¿Sabes tú que uno de los principales problemas hoy con el ser humano es que a veces estamos peleados unos con otros, que no estamos en paz, estamos distanciados, fracturados, divididos, porque no hemos perdonado? Entonces yo creo que es tiempo de perdonar, de estar en paz. Dice, sin mancha e irreprensibles. O sea, sin mancha, pues hay que analizarnos y pedirle a Dios que nos bendiga, que nos limpie de toda maldad y que podamos realmente cuando Él venga estar irreprensibles. Es de entenderse que no lo vamos a lograr por nuestra propia habilidad o capacidad. El Señor Jesucristo es nuestro ayudador y el Espíritu Santo también. Bueno, Jesucristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es nuestro Consolador y es el que nos ayuda en todo. A través de ellos podemos lograrlo. No podemos lograrlo por nosotros mismos. Aunque en esto, que quede muy claro, no quede excluida nuestra parte, no quede excluida nuestro esfuerzo, no quede excluida nuestra diligencia. Porque a veces pudiéramos decir, bueno, pues que el Señor me ayude y yo soy un negligente. No, tienes que ser diligente. Es que Dios conoce, si Él conoce, pero tú tienes que ser diligente y Él va a hacer la otra parte. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos, mis amigos?
Es una parte de dos, pero lo más importante es que Dios nos ama, viene por nosotros, pero no quiere unos cuantos, quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento y Dios quiere llevarlos a la patria celestial. Como conclusión, nuestra seguridad de la vida eterna es la identidad que tenemos en Cristo. Si hemos nacido de nuevo o hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, lo hemos recibido, realmente somos hijos de Dios y estamos seguros que Cristo volverá otra vez para llevar a un cielo nuevo y a una tierra nueva a cada uno de sus hijos que han dado su corazón y han entregado su vida al Señor. Así que yo te invito, que me estás viendo de aquel lado, a la iglesia primeramente. Es tiempo de reforzar nuestra identidad o el conocimiento de nuestra identidad, de lo que somos en Cristo, y estar bien seguros que el Señor viene para que todo temor se vaya, toda duda, toda depresión que pueda causar lo que estamos viviendo se vaya, porque estamos seguros en Cristo Jesús. Y a los que no han entregado su corazón al Señor, es tiempo de entregarlo. Es tiempo de decirle: Señor Jesús, realmente yo te necesito. Realmente yo entiendo, de acuerdo a lo que esta enseñanza que he escuchado, es que hay un cielo, y al cielo solamente van los hijos. Las criaturas no, solamente los hijos de Dios. Y yo quiero ser hijo de Dios. Dile al Señor que quieres ser hijo de Él. Y tan sencillo como le diga: Señor, yo te recibo. Si los tuyos, como dice el verso, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, yo sí te recibo. Entra a mi corazón, Señor. Yo sí te recibo y recibo tu sacrificio que hiciste por mí. Entra en mi corazón, Señor. Y ¿sabes qué? Desde este momento tú eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Haz esa oración con todo tu corazón. Vamos a orar. Quiero orar y bendecirte. Padre eterno, yo sé, Señor, que a través de estos medios mucha gente está viendo, Señor, las enseñanzas. Y mucha gente, Padre Celestial, está entregando la vida a ti. Yo te pido que los bendigas ahí donde están. Por desgracia no se pueden acercar a ninguna iglesia. No se pueden acercar a ningún lugar, Señor. Pero la gente que está aquí en Saltillo, Señor, yo te pido que a través de los teléfonos se puedan comunicar y nosotros podamos orar por ellos y bendecirlos. Y los que están en otra parte del mundo pueden también escribir sus comentarios y oraremos por ellos y los vamos a bendecir, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que, Señor, yo te doy gracias por ello, pero te pido también por la iglesia, Señor. La iglesia es necesario que entienda y caminemos en esa identidad que tenemos contigo, Señor. Somos tus hijos, somos amados, somos real sacerdocio, somos gente para proclamar las buenas nuevas. Somos gente especial, Señor. Y no porque lo digamos nosotros, porque en realidad nosotros por nosotros mismos no somos nada. No tenemos nada de qué gloriarnos, Señor, más que gloriarnos en ti, Señor, que tú eres el que ha dicho y nos has dado esa tremenda responsabilidad, Señor. Pero que podamos, Señor, reavivar todo eso que nos has dado y entender que hay un futuro glorioso. No hay un futuro incierto. Después del COVID-19 no hay futuro incierto para la iglesia. Hay un futuro bien definido, muy claro, muy marcado, Señor, y creemos que allá vamos, Señor, con tu confianza, con tu cobertura, con tu bendición, Señor, para si podemos pasar esta etapa y esta crisis, la pasemos en gloria y en victoria.
Y si hemos de partir contigo, iremos, mi Dios, mi Rey. Pero Señor, si no, te esperaremos para cuando tú vengas, Señor, y levantes a tu iglesia y la transformes y la bendigas. Así que bendigo a la iglesia para que tu paz sea sobre ella, para que tu bendición sea sobre ella. Así que Padre, te doy gracias en este día, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Dios me bendiga, mis hermanos, y Dios bendiga a la iglesia Emanuel. Pronto nos veremos, no sé cuándo. Algunos piensan que después de abril, no lo sé, a lo mejor mayo se va también. Pero no importa cuánto tiempo tengamos que pasar así. Lo importante es que tenemos identidad con Cristo. Lo importante es de que no estamos solos y estamos unidos en un mismo espíritu y nos estamos congregando de una manera virtual, y eso es lo importante. Así que síguenos a través del Face, a través de YouTube, y el próximo domingo nos estaremos viendo en un en vivo más. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta luego.